Dios los bendice, hermanos. Continuamos y toca el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y como ya tenemos un tiempo, unos meses meditando, vamos a continuar y casi estamos por concluir la primera epístola de Juan. Vamos en el capítulo número 5, hermano. Nos quedan dos segmentos de esta epístola. Y hemos estado meditando, como saben y recuerdan, de el título de esta serie, hermanos, llamada La comunión con Dios. Vamos a continuar ahí pues en la primera epístola de Juan, capítulo número 5, y vamos a comenzar este día a partir del versículo número 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es palabra del Señor, hermanos. Permítame hacer una oración. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Padre, por esta reunión. Gracias por la vida. Gracias por estar aquí, Señor, en comunión contigo. Nos encomendamos a ti, Señor. Te rogamos de tu bendición, de tu gracia, Padre, para poder expresar, Señor, tu palabra, para poder, Señor, ser instrumento de bendición, para que tu palabra sea expuesta y se pueda hacer justicia a tu palabra. Nos encomendamos a ti en este momento, que tu palabra pueda ser guardada en nuestros corazones, en nuestras mentes, pueda ser utilizada por tu Espíritu, Señor, para nuestra vida diaria, llevarlo a la práctica. Nos encomendamos a ti en todo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Vamos a continuar, como decía, hermanos, con esta serie de predicaciones denominada La comunión con Dios. Pero antes de comenzar, quisiera hacer una nota aclaratoria sobre este pasaje. Les pedí a mis hermanos que proyectaran la versión Nueva Traducción Viviente, y yo le di lectura a la RBR 60. Supongo que la mayoría tenemos esa versión, ¿verdad? Muy bien. Hay una diferencia, hermanos, una pequeña diferencia en el versículo 7, que la RBR, hermanos, incluye un texto que no incluyen las versiones más actuales. Si vamos al versículo número 7, esa es la traducción viviente, la NTV, la que está proyectada, ¿sí? Y ustedes en la RBR 60 tienen una traducción, un texto más largo. ¿Sí es así, verdad?
Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y luego dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Sí? La RBR solamente dice, tres son los que dan testimonio, y luego continúa en el versículo 8, ¿sí? Diciendo, el Espíritu, el agua, la sangre, y los tres están de acuerdo. Es decir, hermanos, que la RBR incluye un texto, ahorita les voy a decir por qué, que si lo quitáramos no cambia el sentido, pero está añadido. Por ejemplo, el versículo 7 y 8 juntos en la RBR deberían decir, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. O más bien, perdón, debería decir, porque tres son los que dan testimonio, en el cielo no, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Sí? En la RBR, para los que anotan y traen ahí marcas en su Biblia, digamos que desde donde dice en el cielo hasta en la tierra, es un texto que se añadió posteriormente en algunos manuscritos, y por eso la RBR lo incluye. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? Bueno, los estudiosos, hermanos, saben que existen actualmente conservados alrededor de más de 700 manuscritos de lo que hoy nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Ustedes saben que el Antiguo Testamento, hermanos, se escribió en hebreo y unas partes en arameo, unas pequeñas partes, porciones. Pero el Nuevo Testamento, hermanos, está escrito en griego. ¿Sí? ¿Estamos ubicados ahí, hermano? Muy bien. Hay muchos manuscritos originales, hermanos, y con eso tenemos la confianza y la certeza de que la palabra de Dios que tenemos, como dice la misma palabra, es la palabra profética más segura, ¿verdad? La cual hacen bien en estar atentos. Los manuscritos, hermanos, anteriormente eran rollos, ¿verdad? No era como lo que nosotros conocemos hoy como la palabra de Dios, eran rollos, eran papiros, ¿sí? Hechos a base de piel al inicio. Y entonces se fueron transcribiendo, y antes no había copiadoras, ¿verdad? No había ceros ni nada de eso. Las copias, ¿cómo eran, hermanos? Eran manuscritas, hechas a mano, se iban haciendo las traducciones, pero podemos saber y conocer en nuestro tiempo que la palabra de hermanos, porque se han comparado, ¿sí? Todos los manuscritos, la gente que ha dedicado su vida a esto, a hacer las versiones, y hay diferencias, pero lo maravilloso del asunto es que eso nos sirve para confirmar la fidelidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y en las traducciones, hermanos, el escribano, pues a veces cometía ciertos detalles, añadiduras, palabras, frases que añadía, que en la comparativa, para darle fidelidad a la palabra, pues se fue puliendo y se dejó el canon como lo que hoy conocemos. La nueva traducción viviente, hermanos, está hecha de manuscritos más antiguos, más fieles, por así decirlo, que no tenían esta frase añadida. Esta frase, hermanos, cuando habla de la Trinidad, ¿sí la ubican? El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, los tres son uno. Es una verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, en el texto original de este pasaje, hermanos, no estaba ese fragmento, ¿sí? Donde empieza a decir, en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, se le conoce como la coma juanina. Juanina porque es de Juan, ¿verdad? Y entonces añadió un escribano, hermanos, en una de las traducciones esta frase, pero fue añadida en un manuscrito latino. Durante muchos años la Biblia era leída en latín, ¿sí? Durante mucho tiempo no existían traducciones, y por eso es que en el tiempo de la Reforma, una de las cosas que los precursores, lo que ahora se conoce como los protestantes, el protestantismo, pidió y buscó que la Biblia estuviera en los lenguajes escritos que hablamos, pues, cada uno de nosotros, ¿verdad? En todas las naciones.
Solamente estaba en latín y entonces pues la gente, no mucha gente hablaba latín, o usted habla latín, ¿no? ¿Verdad? Y no entendían, ¿verdad? Y estaba inaccesible. Y en las traducciones latinas es donde se incorporó esta pequeña frase, pero en la nueva traducción viviente, hermanos, en la NBI, en el lenguaje actual, en la mayoría de hecho, este fragmento que les señalé del versículo 7, el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno, no está. En la mayoría de los lenguajes, en la mayoría de las traducciones, hermanos, y de los manuscritos, esta frase no está. Pero, para gloria de Dios, esto que escribió, que puso la persona que decidió escribirlo, porque por ahí en un manuscrito, en algunos dos manuscritos estaba, no le quita el sentido de lo que quiere decir el pasaje. ¿Sí estamos de acuerdo, hermano? ¿Por qué? Porque con el contexto completo de la palabra de Dios sabemos que lo que dice ahí es verdad. Porque en muchas otras partes, en el contexto de la palabra de Dios, entendemos justamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad al mismo tiempo son uno solo. Una vez hecha esta aclaración, hermanos, que era importante, comienzo en decirles lo siguiente. Casi en la totalidad, hermanos, del mundo, de las naciones, las personas tienen un concepto acerca de Jesús. Casi toda la gente, todo ser creado, toda criatura, hermanos, un concepto de Jesús. Son pocas las personas. ¿Quién es Jesús? No sé quién fue. ¿Sí? La mayoría de la población en el mundo actual y a través de la historia tienen un concepto de quién es Jesús. Y este concepto, hermanos, es lo que hace que ellos decidan, el concepto que tienen, aceptarlo o rechazarlo. Y también al mismo tiempo, el concepto que la gente tiene de Jesús, de Jesucristo, hace que decidan aceptar o rechazar a Dios. Cuando Jesús vivió, hermanos, en la tierra, de hecho, como ser humano, les preguntó a sus discípulos qué es lo que la gente pensaba de Él, qué decían de Él, qué concepto tenían de Él. Y por la misma palabra de Dios, en Mateo conocemos las respuestas. Algunos decían que era Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos. Otros decían que era Elías, un profeta que, según la tradición, se creía que iba a regresar antes de la venida del Mesías. Otros más, hermanos, lo consideraban como uno de los antiguos profetas, algunos otros, Isaías, Jeremías, ¿sí?, que había resucitado. Para nosotros, hermanos, es claro quién es, así como Pedro le dijo cuando el Señor le preguntó: ¿y ustedes quién decís? ¿Quién dicen ustedes que soy yo?, les dijo Jesús. Y Pedro respondió, y sabemos la respuesta, y eso creemos, nosotros los creyentes, creemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para nosotros es eso, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero en nuestros días, hermanos, esas dudas que tenían, donde decían, eres es tal, eres un maestro, ¿sí?, siguen existiendo, hermanos. Las personas tienen sus diferentes veredictos en el mundo, no han cambiado, hay diversas opiniones. ¿Sí? Solamente una cuarta parte de la población aproximadamente lo reconoce como lo que dijo Pedro que es y lo que nosotros sabemos que es. Pero el otro 75% tiene diferentes perspectivas y versiones acerca de Jesús. La mayoría, pues, no lo acepta como tal, tiene sus versiones. Unos dicen, por ejemplo, los que profesan el Islam, dicen que sí, fue un profeta importante, nacido de una mujer llamada María, pero que no era divino. Nunca tuvo la esencia divina del Padre. Los judíos, por supuesto, lo aceptan como un maestro judío del siglo I, pero no el Mesías, y mucho menos divino. Los hinduistas dicen que es un avatar santo,
un gurú espiritual. Los budistas dicen que fue un maestro ético, pero que no tuvo un rol central en la historia. Los historiadores dicen que fue un predicador judío histórico y que es la base de lo que hoy se conoce como el cristianismo. Los ateos y los agnósticos, hermanos, dicen que es un líder carismático, que fue una figura histórica, y otros dicen que fue y es un mito. Y muchos otros dicen que pues fue una manifestación de Dios, un mensajero divino, un símbolo de conciencia universal, un maestro espiritual, un líder moral. Pero no dicen, ni pueden hacer, ni pueden reconocer la confesión de Pedro diciendo Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Salvador de la humanidad. La mayoría no coincide en eso, hermanos. En muchos casos el concepto que tienen acerca de Jesús, nuestro Señor, está tan errado, hermanos, que se mofan y se burlan y ni siquiera pueden aceptar como verídica la palabra de Dios, porque han llegado a sus conclusiones erradas y no saben de verdad quién es Jesús. Las personas que llegan a estos errores, hermanos, la mayoría de las veces nos acusan, piensan que nuestra fe es una fe ciega. Piensan que no tenemos fundamentos o evidencias para defender nuestra fe. Uno de estos ejemplos fue un filósofo, ahora que hablábamos de filosofía hace rato. Los que están en la escuela bíblica saben de qué estamos hablando, los que no, pues se pierden esa bendición. Un filósofo, hermanos, de nombre Bertrand Russell, que vivió entre los 1870 y los 1970, ateo, filósofo, escribió un libro llamado ¿Por qué no soy cristiano? Una pregunta. Y en una ocasión un periodista le preguntó, oiga, si usted muriera y resultara que lo que usted dice que no existe, si existiera, y se encontrara con Dios cara a cara, ¿qué le preguntaría? Y entonces él dice, este filósofo Russell, dice, yo le preguntaría, Señor, ¿por qué no me diste mejor evidencia para llegar a creer en ti? O sea, en resumen, no creo en ti, no creí en ti por tu culpa, porque no me diste la suficiente evidencia. Pero hay muchos casos, hermanos, conocidos. Usted seguramente conoce algunos. Un periodista, Lee Strobel, un escritor, el escritor de Ben-Hur, ¿sí? Que dicen que cuando se metieron a estudiar a fondo a Jesucristo, la persona, su vida, su obra, las escrituras, el escritor de Ben-Hur, Lew Wallace, ellos tratando de escribir un libro similar al de este hombre, Russell, de refutar la existencia de Jesucristo como divinidad, como Señor. ¿Sabe qué fue lo que pasó con estos hombres como Lee Strobel, como Lew Wallace? Bueno, en su ardua tarea de tratar de demostrar que Jesucristo era solamente un mito, terminaron haciéndose cristianos. Así que Lee Strobel, en vez de escribir algo que refutaba la existencia de Cristo, terminó escribiendo un libro que se llamó El caso de Cristo. Y Lew Wallace terminó escribiendo el libro que después hicieron película muy famosa, Ben-Hur, que trata de él mismo, reflejado en un hombre que no cree en Jesús, que es contemporáneo de Jesús y que termina haciéndose cristiano. Pero pocos hombres dicen que el Señor no les ha dado evidencias suficientes para poder conocerle. Hay una frase, hermanos, que alguien dijo, que poca ciencia, porque muchos piensan que los científicos están en contra de Dios, pero no es así. Poca ciencia, dice esta frase, te aleja de Dios, pero mucha ciencia, o sea, entre más ciencia sabes, más te acercas a Dios. Eso es lo que dice esta frase, hermanos. La palabra de Dios sí nos da evidencias, sí nos da testimonio, nos da testigos, hermanos, sobre
que la misma palabra es verdadera, que es viva, que es eficaz y por lo tanto nos da evidencias y testimonio de que Jesús vino y vivió y murió y resucitó y que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y que un día, hermanos, va a regresar en su segunda venida por su pueblo. La palabra de Dios, hermanos, sí nos da evidencia de que Jesús vive y que actúa de forma real hoy en día, que estuvo en la tierra, que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este pasaje, hermanos, se trata justamente de eso, del testimonio que tenemos de la veracidad de la existencia del Hijo de Dios y cómo ese testimonio nos ayuda a poder estar en comunión con Dios. Si usted ve ahí en su Biblia este pasaje que leímos, hermanos, 1 de Juan 5, 6 al 12, va a encontrar que 9 veces aparece la palabra testimonio. ¿Por qué? Porque este fragmento en particular habla del testimonio que Dios el Padre le ha dado al mundo de su Hijo. El Padre dando testimonio, siendo testigo de la existencia, de la divinidad de su Hijo unigénito y nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dios nos ha hablado en este pasaje de que el Hijo, hermanos, es verdadero. Y hay testigos, y ahí hay unos testigos que nos dice la palabra. ¿Cuáles son? El agua, la sangre y el Espíritu. Así que pongamos atención, la palabra clave, hermanos, la frase clave de este pasaje en el capítulo 5 es la palabra testimonio. En su raíz griega, hermanos, es la palabra martus. Martus, esta palabra aparece más de 170 veces en el Nuevo Testamento, hermanos, y quiere decir atestiguar algo. Y hay algo muy interesante. El Señor Jesús les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es esa misma palabra martus, hermanos. Y como cuando los primeros cristianos testificaban, daban testimonio de Jesucristo, hermanos, normalmente, ¿sabe qué pasaba con ellos? Los mataban. Pagaron con sus vidas. Así que esa palabra martus se convirtió, por esa razón, que significaba testigo, martus, se convirtió en la raíz en español de la palabra mártir, que fue en lo que se convirtieron los primeros discípulos de Jesús, precursores de la predicación del Evangelio. Se convirtieron en mártires, que es lo que quiere decir testigos. Me serán testigos. Fueron mártires y de esa manera dieron testimonio del Hijo de Dios. Evidencias las hay, y muchas, hermanos. Hay muchos libros de historiadores justamente contemporáneos de Cristo que hablan de un Jesucristo que, si bien no fueron cristianos, escribieron acerca de Jesús y dijeron: sí, se supo esto de él. Hay información, hermano. Pero hay algo más maravilloso que dice este pasaje, hermanos, el versículo número 8. 3 son los que dan testimonio en la tierra. 3: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Qué quiere decir el Señor con este asunto? ¿Qué quiere decir Juan con ese asunto, hermanos? El Espíritu da testimonio, pero también el agua y también la sangre. El versículo número 5 comienza de hecho diciendo: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y luego añade: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, hermano. Juan deja en claro algo, hermanos, para refutar, como hemos estado aprendiendo en esta carta, pensamientos que decían a modo de herejías, grupos de personas, uno de ellos los gnósticos, que decían que
Jesús, hermanos, entre otras cosas que decían, no había venido, un sector de ellos, un grupo de ellos, no había venido en forma humana, sino que solamente había venido en espíritu, o que Jesús era un tipo de fantasma, ¿sí? Un ser fantasmal que se movió entre nosotros, pero que al ser espíritu o un ser fantasmal no podía haber muerto, porque eso no es posible en alguien que no es un cuerpo físico. Así que Juan, refutando esto, que es de lo que hace en la mayoría de la primera carta, hermanos, refutando estas ideas, estas herejías que se habían introducido a las iglesias en Grecia, hermanos, en Asia Menor, está diciendo que Jesús sí vino en agua y en sangre. Y hay muchos pensamientos de a qué se refería el agua y la sangre. Algunos se refieren a su nacimiento natural y de la sangre a su muerte. Pero lo que la mayoría cree, hermanos, es que se refiere al comienzo y al fin de su ministerio. El Señor Jesús, antes de comenzar su ministerio en la tierra, nos habla Mateo 3 de ese asunto, nos dice que el Señor Jesús fue bautizado. ¿Por quién? Por Juan el Bautista, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que algunos creían que Juan el Bautista había resucitado y era ahora Jesús? Bueno, pues cada loco con su tema, ¿verdad? Porque Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y a eso se refiere Juan, hermanos, cuando dice que el Señor Jesucristo vino mediante agua y sangre. Está diciendo, su ministerio terrenal comenzó al ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, y su ministerio terminó al derramar hasta la última gota de su sangre en un madero para redención de la humanidad. Es lo que está diciendo Juan. Él no era un espíritu, él vino en agua y en sangre como ser humano, porque necesitaba ser humano para poder ir y derramar su sangre. Y luego dice, no vino en agua solamente, no solamente se bautizó, sino mediante agua y sangre. ¿Por qué? Porque había otro pensamiento, que el hermano Alfredo hablaba de eso la semana anterior, que decían, sí, Jesús sí recibió el Espíritu Santo, recibió una presencia divina, una fuerza. Era un ser humano cualquiera, no era el Hijo de Dios, que recibió una fuerza para poder hacer todas esas cosas que hizo. Pero antes de morir en la cruz, esa presencia divina, esa fuerza que lo impulsaba, se retiró de él. Y cuando murió, murió como un hombre normal y sus restos yacen hoy en día en la tierra. Así que Juan está refutando todas esas clases de herejías que decían, por un lado, Jesús es un fantasma, o que decían, no era el Hijo de Dios. Por eso Juan dice, no solamente vino en agua, no solamente fue bautizado, también vino en sangre. También murió, y con eso refutaba la idea de que no era ser humano. Estos dos pensamientos, hermanos, de Jesús como un hombre común y corriente, ¿sí?, es lo que hoy en día tiene la mayoría de la gente. Lo que le dije, lo que creen los hinduistas, los islamistas, los agnósticos, los ateos, los historiadores dicen fue un ser humano común y corriente. Y esas herejías, esos pensamientos es las que Juan está refutando y que existen desde el comienzo de la era cristiana y que nos siguen hasta nuestros días, hermano. Muchas personas siguen pensando eso. Sectas enseñan esas herejías. Por eso Juan deja claro que Jesús no es el Jesús de los gnósticos, hermanos, que era tan santo que no tenía nada que ver con este mundo, decían. Era santo, él era un espíritu, no puede. Ellos negaban su humanidad física y decían que era solo un espíritu, hermano. Y Jesús, después de que fue bautizado, dice Mateo 3:16, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabe qué vemos en esos dos versículos, hermanos? Al Padre
al Hijo y al Espíritu Santo. 3 personas. Y eso refuta, hermanos, por eso el escribano que añadió en la versión de latín eso, creo que quiso añadirle, no, pues vamos a añadirle ahí que la Trinidad es real y existe. No es necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta como está escrita y este pasaje lo demuestra. En nuestros tiempos, hermanos, hay una secta, una herejía peligrosa. No sé si no ha escuchado o no se ha dado cuenta. Sí, hay un grupo de personas que se consideran evangélicos que niegan la Trinidad de Dios. ¿Sí? Se les conoce como unicitarios. Es decir, Dios no es Trinidad, Dios es unicidad. Jesús es el único y a veces se manifiesta como Padre, y a veces se manifiesta como Espíritu, y a veces se manifiesta como el Hijo. En nuestros tiempos hay grupos de cristianos evangélicos que enseñan esto. Y se los digo porque, así como yo sé que ustedes entre semana no ven Netflix ni ven series, sino que ven predicaciones de otros hermanos, ¿verdad? Porque no llenan con la predicación del domingo, ¿sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Y entonces ven en YouTube muchas enseñanzas. Bueno, el apóstol Juan está diciendo algo que es necesario repetirnos hoy en día, que tengamos cuidado de las enseñanzas que escuchamos, ¿sí? Porque Jesús es una persona, el Espíritu Santo es otra persona y el Padre es otra persona. Y sí, los 3 son uno. La misma palabra de Dios nos dice eso. ¿Cómo entender ese gran misterio? Bueno, es algo de lo que la gente batalla y por eso las herejías, las falsas doctrinas y enseñanzas que dicen que Jesús solamente es uno y a veces es Padre y a veces Espíritu y a veces es Jesús, el Hijo. Y la pregunta es, cuando Jesús estaba en Getsemaní, hermanos, en el Monte de los Olivos, orando, salud al Padre, ¿a quién estaba orando? Al Padre. No es posible eso. Y cuando vemos que Juan el Bautista bautiza a Jesús y una voz del cielo audible mientras Jesús va saliendo del agua se escucha fuertemente y dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Era Jesús ventrílocuo acaso? Pudiera haberlo hecho, sí, pero esto nos sirve, hermanos, para entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas que vemos en el bautismo de Jesús, para entender la misma palabra, dando testimonio de la Trinidad, del Hijo de Dios, dando testimonio de la obra maravillosa que Él vino a hacer por nosotros. Era necesario que el Hijo fuera una persona, ¿sí?, diferente al Padre y al Espíritu Santo por la obra que vino a hacer por nosotros, porque si no, hermanos, nuestra predicación es vana. ¿Por qué? Porque ¿por qué murió Jesús, hermanos? Jesús murió para ser propiciación por nuestros pecados. Y la propiciación por nuestros pecados no es otra cosa más que aplacar la ira de Dios, de un Dios justo y santo que demanda la muerte, hermanos, a causa de la transgresión de los pecados. Y para que no muriéramos nosotros, el Padre, que es uno, envió a su Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, para Él ser propiciación por nuestros pecados, aplacar la ira de Dios, el Padre, ¿sí? Él le pagó el rescate al Padre, hermanos, de nuestras almas, para que viviéramos con Él por siempre en la eternidad. ¿Usted puede creer eso? Amén. Y cuando el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, murió, por cuanto era perfecto y no hubo maldad en él ni engaño en su boca, la muerte no pudo contenerlo y resucitó, hermanos. Pero antes de ascender, Hechos, capítulo 1, nos dice que entre tanto que él se iba, ¿sí?, vinieron unos varones
con vestiduras blancas a decirles, ¿por qué están tristes? ¿Sí? Como decimos acá, no se agüiten, ¿sí? Porque estaban viendo a Jesús que se iba y se sentían solos y les dijo, esperen la promesa del Padre, que recibieron en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo viniendo sobre ellos, hermanos, y sobre todos después los que habríamos de creer en Él. El Espíritu Santo que transforma, hermanos. ¿Qué más testimonio, aparte del agua, el bautismo de Jesús, la sangre, su muerte, que el Espíritu que vive en usted y que le ha transformado y que habla a su vida cada día para que usted busque hacer la voluntad de Dios? ¿Qué más testimonio necesitamos que el Espíritu de Dios viviendo en la vida de sus hijos, de los hijos de Dios? El testimonio, hermanos, más maravilloso que el Padre nos ha dado ha sido que una vez que su Hijo, hermanos, ascendió, envió a nosotros su Espíritu Santo para vivir en nosotros, para darnos poder, para capacitarnos. Las personas que no pueden entender, hermanos, no pueden creer, aceptar las evidencias de que el testimonio que Dios nos ha dado sobre el Hijo es verdad. ¿Saben por qué es? Porque no se puede hacer eso sin el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que da testimonio. Versículo 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Cuál es el primero, hermanos? El Espíritu. El Espíritu Santo viviendo en ustedes es un testimonio verdadero, hermanos, del Hijo. Y si no creemos en el Hijo, entonces no podemos tener comunión con Dios. La gente vive alejada de Dios, pensando dónde está Dios, por qué pasa lo que pasa cuando no han querido entender y aceptar y reconocer al Hijo. No pueden recibir su Espíritu Santo, la promesa dada, y por lo tanto no pueden tener comunión con Dios. Porque el Espíritu, dice el versículo 6 en la segunda parte, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, hermanos. El Espíritu es la verdad. Es verdadero ese testimonio. La comunión con Dios, hermanos, es entonces creer el testimonio que Dios ha dado sobre su Hijo. La comunión con Dios, si alguien no la ha experimentado, dice la palabra de Dios, hermanos, que comienza cuando aceptamos que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Si no aceptamos eso, hermanos, amigos, si no aceptamos eso, si rechazamos al Hijo de Dios, de quien Dios ha dado testimonio, no podemos estar en comunión con el Padre. No se puede. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no se quedó ahí, completó esa frase diciendo, nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una creencia, hermanos, lamentable en nuestro tiempo. Muchas personas, lo decía ahorita, el 75% de las personas, de los habitantes de esta tierra, que dicen frases como, muchos caminos te pueden llevar a Dios. ¿La he escuchado? Todas las religiones son buenas si te llevan a Dios. Hay muchas maneras, muchas formas de conocer a Dios. Dios es como tú lo concibas, dicen otros. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy un camino. Soy el camino, el único camino. Porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Ahí está nuevamente el testimonio de que Jesucristo fue un hombre. Solamente hay un camino al Padre, solamente hay un mediador. Decía en la predicación hace varias semanas de esto mismo, que
Dios creó al hombre, hermanos, lo deben de recordar, con un sentido relacional. Dios lo creó para estar en comunión con el Padre, en un sentido vertical, también en un sentido horizontal. Pero ahorita estamos hablando de que Dios nos creó para estar en comunión con Él. Ese fue su plan, hermano, que estuviera con Él. Génesis nos habla de eso, nos dice que Adán y Eva fueron creados y que andaban con el Padre y que no tenían ropa, ¿sí lo recuerdan? Y que no había ningún problema. ¿Saben por qué? Porque estaban en santidad, en pureza, delante del Padre. Estaban en comunión, una comunión real y verdadera. El ser humano en comunión con su Creador, el Dios Todopoderoso y Eterno, hermanos. Pero esa comunión, ese privilegio se perdió, se fracturó con el pecado y la desobediencia. Y la relación se fracturó. No había ya comunión. Pero ahora, hermanos, en nuestro tiempo, dice la palabra de Dios que ese pleito, esa separación, esa falta de comunión, dice que Dios mismo, hermanos, mediante Cristo, reconcilió consigo mismo a los seres humanos. Él estaba en Cristo reconciliándose, hermanos, con la humanidad para nuevamente tener comunión con ellos, pero la única forma es, como dice la misma palabra, estaba reconciliando al mundo mediante Jesucristo, porque no hay otra manera de tener comunión en Dios, con Dios, que creer en el Hijo. No hay, hermanos, muchos caminos que lleven a Dios. No crea esa mentira. No, las religiones todas son buenas siempre y cuando te lleven a Dios, porque Jesucristo no es una religión, hermanos. Es nuestro Señor. Y el cristianismo no es y no debe ser visto como una religión, sino como una convicción de fe, como una forma y la única forma verdadera de vida. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, hermanos. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2:18. Justificados por la fe tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Solamente hay una forma, una única puerta a la comunión con Dios. Ya estoy terminando, hermanos, ya estoy viendo, conté 5 ahorita que ya se están durmiendo. Tengo muy buena habilidad para verlos mientras estoy hablando y aún así seguir concentrado sin reírme, hermanos, que eso es lo más interesante, ¿sí? Hasta ahorita llevo 5, pero ya estoy terminando, hermano. Si recibimos, dice el versículo 9 y 10, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado, acerca de su Hijo. Fíjese lo que dice Juan. Si confiamos en las palabras de las personas, hermanos, de los hombres, ¿cuánto más debemos confiar en el testimonio de Dios? Es interesante, hermanos, cómo nosotros, siendo imperfectos, cuando decimos cosas, las personas nos creen. Cuando damos un testimonio, las personas somos muy dados a creer. Todos los días se reciben testimonios sobre cosas y por nuestra naturaleza caída, hermanos, tenemos más confianza, confiar más en el testimonio de los hombres, de lo que dicen las personas, que de lo que dice Dios sobre quién es Jesucristo. Ojo, Juan no quiere que creamos con una fe ciega, como dicen los detractores, no. Nuestra fe debe basarse en un testimonio confiable y el testimonio lo tenemos y es el más confiable posible, el testimonio de Dios, hermanos. En nuestro tiempo es un problema, siempre lo ha sido, el fenómeno de las redes sociales, hermanos. Todos los días vemos en las redes sociales, en las noticias, fake news. ¿Sí sabe lo que son fake news?
unas clases de inglés ahí, noticias falsas, ¿verdad? Y la gente las cree, hermanos, en las redes sociales, y lo que las replican, les dan compartir, ¿sí? Las retuitean, porque ya no se llama tweet, ahora se llama X, no sé cómo se diga ahora hacer eso. Y ha habido mucha gente que ha sido tachada de ignorante y les han caído encima por andar haciendo eso, de compartir noticias falsas. Y gente importante, políticos, empresarios, que ven una noticia falsa y ¿por qué? Porque creemos en el testimonio de los hombres y vemos una cosa insensata y, está padre esta y la compartimos, pero no creemos, no puede creer el ser humano, hermanos, en el testimonio de Dios. Hay un informe, una empresa que se llama Pure Research Center, ahí disculpen mi español, pero siempre fui a escuela, mi inglés, pero siempre fui a escuela pública, ¿sí? Dice esta empresa que se dedica a hacer estadísticas que el 60% de los adultos admite haber compartido información en redes sociales sin verificarla, y el 60% es lo que lo admiten, pero todos los demás es porque no lo admitieron, ¿verdad? Confían en la fuente, hermanos, porque pues parece creíble. Un estudio del MIT encontró que las noticias falsas se difunden 6 veces más rápido que las verdaderas. En gran parte porque las personas confían en la emoción o en la seguridad de quien les presenta la información. Y en América Latina, una empresa de antivirus, Kaspersky, 2022, dice que el 70% de los usuarios de redes sociales, hermanos, han caído en desinformación, en estafas, en noticias falsas. ¿Saben por qué? Por confiar en fuentes confiables, por confiar en el testimonio de los hombres, pero al mismo tiempo, ese mismo porcentaje, hermanos, ese 70% no puede confiar en el testimonio de Dios. Por eso es que las empresas de publicidad siguen siendo tan exitosas, ¿sí? Porque la publicidad vende, sea o no cierto, vende. Publicidad mayormente engañosa, ¿sí? Porque la gente compra porque alguien lo anunció, porque lo convenció de que era bueno, ¿sí? Así que, hermanos, compramos productos por publicidad porque nos dice alguien que ese producto va a cambiar nuestra vida, ¿sí? De ahí la idea que cuando alguien dice una mentira y alguien se la cree, dice, no, es que eso que me dijo sí se lo compré, ¿sí? De ahí esa idea, porque la publicidad para eso es. Por eso a mí no me ponen a enseñar a publicitar productos del Herbalife para adelgazar, ¿verdad? Porque pues la gente no va a creer. Por eso no ponen a algunos hermanos de la congregación sin marcas, ¿verdad?, a anunciar el champú Crece, ¿verdad? Porque van a decir, pues no, ¿verdad? No volteé a ver a nadie, consta. ¿Sí? Hermanos, nuestra limitante como seres humanos nos lleva a confiar en todo, menos en el testimonio que Dios ha dado sobre su Hijo. Así somos los seres humanos. Por eso el versículo 10 nos confronta. El versículo 10 de este pasaje dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el Espíritu está en él, pero el que no cree le ha hecho mentiroso. No que Dios sea mentiroso, obviamente, pero que nosotros decimos, ¿sí?, que Dios es mentiroso, que no es veraz, y eso es lo que creen todos los hombres que son gnósticos, que son ateos, que son escépticos y que creen en muchas cosas menos que en el Dios que salva, hermanos. El Dios que salva. Tener al Hijo, hermanos, significa tener comunión con Él, escuchar su voz, sus mandamientos, que su amor nos cambie. Juan es tajante, hermanos, al respecto de esto, y amigos que nos escuchan. Al final, en el versículo 12, la segunda parte del versículo 12 dice, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene
¿qué, hermanos? No tiene la vida. Muchos pueden decir, pero ¿cómo? ¿Están vivos? Sí, están vivos, pero están muertos en delitos y pecados y no tienen la promesa de la vida eterna con el Señor, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, la promesa de vivir con el Señor eternamente, pero el que no tiene al Hijo, el que no cree en Él, en que se resiste, el que lo rechaza, el que sigue diciendo es que yo no necesito a ese hombre, sí, fue un hombre importante, por eso es antes y después de Cristo, pero es suficiente saber eso, yo no lo necesito. Bueno, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Voy a terminar, hermanos, con una ilustración, una historia que encontré. Un hombre rico, hermanos, y su hijo tenían una gran pasión por el arte. Es una historia. Tenían de todo en su colección, desde Picassos hasta Rafael. Muy a menudo se sentaban juntos, el padre y el hijo, a admirar las grandes obras de arte. Desgraciadamente, el hijo fue a la guerra. Fue muy valiente y murió en la batalla mientras rescataba a otro soldado. El padre recibió la noticia y sufrió profundamente la muerte de su único hijo. Un mes más tarde, justo antes de Navidad, alguien tocó su puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos dijo al padre: Señor, usted no me conoce. Yo soy un soldado por quien su hijo dio la vida. Él salvó muchas vidas ese día. Me estaba llevando a un lugar seguro cuando una bala le atravesó el pecho, muriendo instantáneamente. Él hablaba a menudo de usted y de su amor por el arte. El muchacho extendió los brazos para entregar un paquete. Yo sé que esto no es mucho, no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto. El padre abrió el paquete, era un retrato de su hijo pintado por el joven soldado. Contempló con profunda admiración la manera en que el soldado había capturado la personalidad de su hijo en una pintura. El padre estaba tan atraído por la expresión de la pintura que sus ojos se llenaron de lágrimas. Le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el cuadro. Oh, no, Señor, yo nunca podría pagarle lo que su hijo hizo por mí. Es un regalo. El padre colgó el retrato arriba de la mesa de la repisa de su chimenea y cada vez que los visitantes iban a ver su casa, les mostraba el retrato de su hijo antes de mostrarle su famosa galería de arte. El hombre murió unos meses más tarde y al poco tiempo se realizó una subasta con todas las pinturas que poseía. Mucha gente importante acudió con grandes expectativas de hacerse de un famoso cuadro de la colección. Sobre la plataforma estaba también el retrato del hijo. El subastador golpeó el mazo para dar inicio a la subasta. Empezaremos con los remates de este retrato del hijo. ¿Quién ofrece por este retrato? Hubo un completo silencio. Una voz del fondo de la habitación gritó: queremos ver las pinturas famosas, olvídese de esa. El subastador persistió: ¿alguien ofrece algo por esta pintura? 100, 200. Otra voz con enojo dijo: no venimos por esa pintura, venimos por los Van Goghs, por los Rembrandts, vamos a las ofertas de verdad. El subastador continuó su labor: el hijo, ¿quién se lleva el hijo? Una voz se escuchó desde atrás, era el viejo jardinero del padre y del hijo. Siendo un hombre muy pobre, lo único que podía ofrecer eran 10 pesos. Dijo el subastador: tenemos 10, ¿alguien da 20? La multitud se estaba enojando, no querían la pintura del hijo, querían las que representaban una valiosa inversión. El subastador golpeó por fin el mazo. Va una, va dos, va tres. Vendida por 10. Empecemos con la colección, gritó uno. El subastador soltó su mazo y dijo: lo siento mucho, damas y caballeros, la subasta llegó a su final. Pero, ¿y las pinturas?
Dijeron los interesados, lo siento, contestó el subastador. Cuando me llamaron para conducir esto, se me dijo un secreto en el testamento del dueño. Yo no tenía permitido revelar esto hasta este preciso momento. Les explico, solamente la pintura del hijo sería subastada. Aquel que la aceptara heredaría absolutamente todas las posesiones del hombre, incluyendo las famosas pinturas. El hombre que aceptó quedarse con el hijo se queda con todo. Dios, hermanos, nos ha entregado a su hijo, quien murió en una cruz hace aproximadamente 2000 años. Así como el subastador, el mensaje de hoy sigue siendo el hijo, ¿quién se lleva el hijo? Dice la palabra de Dios que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, hermanos, vendrá por añadiduría. Gracias, Señor. Gracias por la bendición de tu palabra, gracias porque es maravillosa tu palabra, Señor. Ayúdanos a creerla, a vivirla, Señor. Ayuda a aquellos que aún tienen dudas del testimonio que nos has dejado de tu Hijo. Ayúdalos a creer en esto. Rogamos, te lo pedimos en el nombre de Él, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.